Hola muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan bien? ¿Nos pueden escribir si nos oyen bien, nos ven bien? Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Eh, pues como obviamente saben, cambiamos el horario por unas cuestiones que nos interrumpían el horario anterior, pero bueno, gracias por estar con nosotros, nos alegra poder reunirnos nuevamente. Entonces, vamos a explicar un poco unos cambios también que vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces, Santi les va a explicar. Nuevamente, gracias por estar aquí. Esperamos que estén muy bien y esperamos que este tiempo pueda ser pues, de refrigerio, de descanso, de paz, de aprender, de conocer más de Dios, ¿no? Tomar un descanso en nuestras vidas agitadas y ocupadas. Bueno, entonces a partir de hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a, pues igual nos dicen como qué opinan, ¿no? Vamos a empezar a hacerlo cada 15 días, de pronto viendo como, sí, no sé, como para de pronto no saturarnos todas las semanas con un capítulo y para que no se vuelva monótono o aburrido. Entonces vamos a hacerlo cada 15 días y ahora vamos a tomar de 5 capítulos, ¿sí? 5, 4, 6, o sea, por lo menos 5. También para poder avanzar más rápido, porque si tomamos de uno todos los lunes, terminaríamos como lunes. Sí, en mucho tiempo. Entonces, pues vamos a tomar de a 5. No vamos a leer entonces todo, sino que vamos a tomar versículos específicos. Pues porque igual hemos aprendido mucho, o sea, hay versículos que se repiten mucho. Entonces, solo vamos a tomar algunos. ¿Y qué más? Y vamos a traer siempre a alguien. Ahora, entonces, pues esta vez no, porque fue muy tarde, pero ya la próxima ya traemos a alguien para siempre traer, o sea, siempre hacerlo de a 3 cada 15 días y de a 5 capítulos para poder acabar más rápido. Entonces, no sé, ¿qué opinan? Sí, cuéntenos si les parece bien. Lo hacemos por varias razones. Primero, que incluyéndonos todos ya entramos a la universidad o colegio, ya todos se dedican sus cosas. También porque pues no está terminado, ¿no? Y en serio puede terminarlo, así que no está por allá en 6 meses o algo así. Y también porque pues se ha ido notando cada vez más que muchas cosas se repiten, pues porque obviamente hay ideas en común en los proverbios, entonces realmente no vamos a perder a la hora de leer. Entonces, por ejemplo, en este caso, estudiar del capítulo 11 al 15. Capítulos clave. Que escuchar 15 días pueden de pronto también ayudar a más gente o cosas así. Y tomarse una tiempo para estudiarlos, traer preguntas y todo eso. Bueno, entonces iniciamos. Bueno, como les decíamos, vamos a iniciar. Sí, si se nos traba, si no... Bueno, entonces, pues vamos a ir saltando algunos versículos para acabar los 5 capítulos. El versículo que me llamó la atención, liderando un tema que ya hemos ido hablando, es el versículo 2. Proverbios 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Nuevamente vemos este contraste entre los humildes y los soberbios, y es lo que hemos dicho varias veces, pero es muy importante recordar todo el tiempo que Dios resiste a los soberbios. O sea, si hay soberbia en nuestra vida, si somos personas soberbias, no vamos a poder tener una relación con Dios, porque una persona soberbia necesita a Dios, y ya lo hemos hablado varias veces, pero vamos a ver más adelante cómo esto se relaciona bien interesante con otros temas. El versículo 4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. O sea, él dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. ¿Qué es el día de la ira? Pues digamos se refiere a los últimos tiempos. ¿Sí? Entonces esto me recuerda mucho al versículo que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y es muy difícil a veces como olvidarnos de que realmente nuestra fortuna, nuestra riqueza no está aquí en la tierra, nuestro éxito no está aquí en la tierra, porque pues obviamente nos enredamos o nos dedicamos mucho a cosas aquí, al estudio, o a trabajos, a cosas materiales que toman encima, pero nos pueden hacer olvidar que no aprovecharán para nada, o sea, esas cosas no van a servir de nada ya pues, de nuestras vidas y el fin del mundo.
Pero, y me gusta mucho el contraste que hace el versículo, ¿sí? Sabemos que todo el tiempo Salomón hace una contraposición, esto, pero esto, el justo y el bueno. Y en este caso, dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, y estas personas, lo contrario, es la justicia, porque dice, más la justicia librará de muerte, ¿sí? Es lo que habíamos hablado la vez pasada, no es ser pobre, no es ser humilde, que se cree que es ser pobre, no, es andar con justicia, y esta justicia es la que nos librará de la muerte. El versículo 5 dice, la justicia del perfecto la justicia del perfecto enderecerá su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Este versículo me llamó mucho la atención, porque fíjense que dice, la justicia del perfecto enderezará su camino. O sea, aún el que es justo y entre comillas perfecto, necesita que su camino sea enderezado. O sea, el punto en que nosotros creamos que ya no tenemos, que ya lo logrado o que ya llegamos a la meta o que hemos avanzado tanto con respecto a nuestra vida anterior sin Dios y ya no necesitamos más seguir enderezándonos, pues ese día vamos a perecer, ¿sí? O sea, fíjense que el justo, aún el que ama y obedece a Dios, tiene que estar constantemente enderezando su camino. ¿Por qué? Porque constantemente fallamos. Y fíjense que eso requiere humildad. O sea, una persona justa tiene que ser humilde para reconocer que no es perfecta, para reconocer que todo el tiempo necesita mejorar. Y por eso, nuevamente, la base de todo esto es que si no somos humildes, si somos soberbios, Dios nos va a resistir. ¿Sí? Una vida cristiana consiste en que todo el tiempo estemos enderezando nuestros caminos. Denos un segundo. Un segundo, ya vimos. Hola, ya volvimos. ¿Nos escuchan? Es que no. ¿Nos oyen? Hola, ¿nos oyen? Ahora sí. ¿Ya nos oyen? Hola. Es que tuvimos un problemita aquí. Bueno, creemos que ya se oye mejor. Bueno. Eh, bueno, para recordar, recuerden que va todos los videos que hay en YouTube por si alguien quiere repetir alguna parte. ¿Vale? Entonces, como les comentaba, entonces ser justos en nuestra vida cristiana consiste en que todo el tiempo reconozcamos que tenemos que enderezar nuestro camino. O sea, todo el tiempo podemos ser mejores. Todo el tiempo podemos mirar hacia atrás y decir, aquí pude actuar mejor, mañana puedo actuar mejor. ¿Sí? Siempre es una vida en constante, como lo que nos ha hecho Santi, es que Dios no solo nos salva, sino nos perfecciona. Bueno, el versículo 9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Y me parece chévere que también toca temas más o menos comunes en nuestra vida como jóvenes, que es la calumnia o que hablen mal de uno, ¿no? No sé, pues a muchos seguramente nos habrá pasado que hablan mal dicen cosas que uno no ha hecho, que uno no ha dicho, lo hacen quedar a uno mal, o esa clase de cosas. Y fíjense que aún en estas cosas Dios juzga, aún en estas cosas que parecen tan triviales, tan insignificantes, Dios está ahí, ¿no? El versículo 12 dice, el que carece, esta parte me pareció muy chévere, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el prudente calla. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Y me parece bien, bien chévere porque nuevamente volvemos a ver cómo a todo el mundo, que yo lo miro mal y todo eso son las cracks. Pero realmente aquí vemos que es sabio y virtuoso aquel que ama y valora a una de las personas más insignificantes. ¿Sí? O sea, es carece de entendimiento aquel que menosprecia a los demás. ¿Sí? Menospreciar a los demás es, es carecer de inteligencia, prácticamente es lo que nos está diciendo aquí.
al ser de sabiduría. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros podemos llegar a hacer eso? Porque un hijo de Dios puede llegar a amar a todos, aun a los que son más difíciles de amar. Porque el Hijo de Dios sabe que él mismo era insignificante y aún así Dios nos amó, ¿no? Y es este amor de Dios el que nos permite amar a los demás. Entonces recordemos siempre que no somos quienes para menospreciar a nadie, porque el que menosprecia carece de entendimiento. El versículo 17 dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Ayer estábamos viendo Walking Dead con Santi, bueno, y con mi familia, y había una frase que dijo Morgan, un negrito, no sé si lo han visto, y él, no me acuerdo bien cómo era, pero decía algo así como que cuando atacas a alguien, te atacas a ti mismo, ¿sí? Algo así, ¿no? Entonces me parece chévere porque es prácticamente lo que dice acá, porque dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. O sea, el que es cruel con las personas, el que es cruel con los que están a su alrededor, se está haciendo daño a sí mismo, ¿sí? Nos damos cuenta que cuando pecamos, obviamente primero ofendemos a Dios, afectamos a los demás. Pero es que al final el pecado, Satanás, a quien busca destruir por medio del pecado es a nosotros, ¿sí? Es a nosotros mismos. Nosotros mismos eh, nos encargamos a veces con nuestro pecado de destruir nuestras vidas. Entonces, pues me pareció interesante. Y finalmente del capítulo 11, otro versículo que me pareció interesante fue el versículo 25 que dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y vemos entonces la importancia de compartir, la importancia de ser generosos, la importancia de que lo que tenemos, si tenemos la oportunidad de tener dinero, de tener ahorros, o de poder tener ni siquiera solo dinero, las cosas que tengamos a nuestra mano para ayudar a los demás, debemos hacerlo, ¿sí? Debemos hacerlo, y esto se debe a dos razones. Primero, por amor a los demás, y segundo, porque no amamos a las riquezas. Y volvemos al punto anterior, donde nos decía aquí que las riquezas no aprovecharán para nada en el día de la ira. Entonces, hay un versículo en Corintios que nos dice que la razón por la cual Dios, en ese caso específico a la iglesia de Corinto, los vendió con tanto dinero, era para que ayudaran a los demás, para que ayudaran a los pobres, para que pudieran utilizar ese dinero al servicio de Dios. Ya voy con el versículo 12. Bueno, ahora el versículo, capítulo 12, versículo 1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, vemos que una persona que no escucha un consejo de los líderes, de los amigos, de los papás, de los familiares, esa persona es ignorante, es terca, es necia, es insensata, ¿sí? ¿Y por qué? Nuevamente volvemos a lo que dije en el principio: porque no es humilde, ¿sí? Vemos que la base de todo esto es la humildad. La humildad es la que nos permite escuchar, la humildad es la que nos permite reflexionar acerca de lo que hemos hecho, ¿sí? Una persona que cree saberlo todo, pues nunca va a poder mejorar, sino que va a ir en constante retroceso. El versículo 8, capítulo 12, versículo 8, dice: según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Y me parece bonito ver cómo Dios no nos... O sea, sabemos que en el mundo vamos a recibir persecución. O sea, sabemos que si queremos servir a Dios, somos enemigos directos del mundo, ¿sí? Pero no necesariamente significa que siempre vamos a ser los raritos en todo lado y que siempre vamos a ser los menospreciados en todo lado, no. Fíjense que aquí nos está diciendo que Dios también quiere que tengamos un buen nombre, ¿sí? Conocemos personajes de la Biblia como Daniel, como José, que terminaron teniendo un buen nombre, un cargo importante, ¿sí? Que eran exaltados, honrados, aún en medio de las personas que no amaban a Dios. Entonces nos damos cuenta de eso. Dios quiere que tengamos un buen nombre, Dios quiere que hallemos gracia delante de las personas. Dios quiere que así demos testimonio de Él y prediquemos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que Dios quiere que hallemos honra delante de los demás. Si nosotros buscamos a Dios, hallamos gracia delante de Dios y hallaremos gracia delante de los hombres. Eso nos dice la palabra. Y el versículo 14 nos confronta una vez más, aunque estamos jóvenes, pero pues realmente todos deberíamos estar pensando en eso, aún alguien que sea relativamente pequeño, todos debemos pensar en eso, y es: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. O sea, tenemos una obligación, o bueno, no una obligación, una responsabilidad de trabajar por lo nuestro, ¿sí? Y, o sea, realmente hemos visto que Dios nos manda a invertir nuestro tiempo, a dedicarnos a Dios, dedicarnos a estudiar la palabra, dedicarnos a buscar recursos, ¿sí? O sea, Dios quiere que trabajemos. Y fíjense que dice el mismo versículo,
14 dice, y les será pagado según la obra de sus manos. O sea, la bendición que Dios nos da muchas veces es directamente proporcional a nuestro esfuerzo, a nuestro, a nuestro ímpetu por obtenerlo, ¿no? Aunque obviamente aquí en este caso pues se está refiriendo a algo material, como la comida, los ingresos, ¿sí? Porque sabemos que lo que Dios hace por nosotros también es por gracia, ¿no? El versículo 20 dice, capítulo 12, versículo 20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Y es algo muy simple, con Dios hay alegría, pero vemos que al final el ideal del ser humano, la búsqueda del ser humano es alcanzar la felicidad, ¿no? Alguna vez estuve estudiando este tema que me pareció muy interesante de darme cuenta cómo, pues, cómo al final todos queremos encontrar la felicidad y que pensaban algunos filósofos sobre eso. Y no me acuerdo quién era, pero estudiando alguien decía que el fin del ser humano era buscar la felicidad, ¿sí? No alcanzarla, no llegar a ella, sino buscarla. ¿Por qué? Porque obviamente pues un mundo sin Dios, un mundo sin esperanza, es difícil encontrar felicidad en cosas que no sean tan efímeras como el placer momentáneo y cosas así. Pero realmente nos damos cuenta que Dios nos creó para gozarnos en Él. O sea, Dios nos creó para deleitarnos en Él, ¿sí? Para encontrar ese deleite en Él. Entonces vemos que en Dios se encuentra ese ideal que todo el mundo quiere, que nosotros queremos, porque Dios mismo ha puesto un deseo en nosotros de encontrar la satisfacción, de encontrar la plenitud, ¿sí? Y esa plenitud la encontramos en Dios. El versículo 23 dice, el sabio, perdón, no, dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas, perdón, no, 12:23 dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Esto me pareció contradictorio, porque fíjense que dice, el hombre cuerdo, el inteligente, el sabio, el justo, encubre su saber, pero el corazón de los necios publica la necedad, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo que el sabio, aquel que es sabio, no necesita estar publicando y estar mostrando que es sabio. No necesita estar mostrando que estudia la Biblia, no necesita estar mostrando a todo el mundo, mire cómo soy de bueno, sino que sus conocimientos los guarda para los momentos precisos. Mientras que el necio le encanta exhibir su necedad. Entonces me parece chistoso el mundo al revés. ¿Por qué? Porque nosotros pensaríamos que, pues, que al revés, ¿no? O sea, el sabio debería ser el que esté orgulloso de presentar al mundo su saber y el necio debería ser tan, al menos, ¿cómo decirlo? Al menos con vergüenza de ocultar su necedad para que al menos disimule. Pero realmente no es así. Realmente vemos primero, obviamente está mal que el necio, pues, exhiba su necedad, ¿sí? Sin vergüenza, pero vemos que como sabios no debemos tampoco estar todo el tiempo buscando pues mostrarnos, exponernos. Fíjense que Jesús, siendo la persona más sabia pues, del universo, todo el tiempo era como muy sensato a la hora de hablar. O sea, él no decía cosas súper enigmáticas que la gente a veces no puede entender, no, él tenía que hablar con palabras sencillas para que las personas del pueblo entendieran, y aún así en esas cosas tan sencillas, en esas historias tan pequeñas, mostró gran sabiduría, ¿no? Entonces, es el mayor ejemplo que tenemos de esto. Y para terminar el capítulo 12, el versículo 26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Entonces, vemos la importancia de que no debemos estar solos, no hemos sido llamados como cristianos a estar solos. No es la idea de Dios al crearnos que estemos solos, sino que Él nos mandó también para que contribuyamos con los demás. ¿Sí? Y fíjense que podemos servir para hacer guías o para hacer errar a los demás. Hoy escuchaba algo interesante, una frase que decía que la primera revelación pues, del hombre es que necesita a Dios, y la que viene después y que más le cuesta es entender que necesita la iglesia. ¿No? Me pareció interesante porque muchas personas pueden decir que sí son cristianos o que creen en Dios y en Dios, pero pues no van a la iglesia porque no les gusta, no sé, algunas cosas que seguramente tienen sus razones, pero realmente todos necesitamos de la congregación, de la iglesia, de los hermanos, de los amigos. ¿Sí? Dios no nos creó para estar solos, encerrados, leyendo la Biblia y ya, sino para compartir con el mundo, para compartir con las personas, para compartir con la iglesia. Y con eso cerramos el capítulo 12.
Vamos con el 13, yo salto directamente al 16. Ok, entonces capítulo 13. Vemos el versículo 4 que dice, el alma del perezoso desea y no alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. Esto me gusta mucho, me parece interesante porque vemos como, o sea, la Biblia dice y sabe que el perezoso desea muchas cosas. Digamos que los que no quieren trabajar son los que más muchas veces se quejan, o los que no hacen nada por cambiar las cosas son los que más se quejan. Dicen quiero esto, quiero aquello, o ponen problemas, pero no dan soluciones y no buscan por cambiar su situación actual. Y acá lo dice, el perezoso desea, pero nunca va a alcanzar nada. Y es interesante porque dice, nada alcanza, realmente no está diciendo como algunas cosas alcanzan, sino no dice nada. O sea, esa misma pereza lo convierte en un absolutismo y es que no va a poder hacer nada si no cambia su modo de pensar y su modo de ser, que es esa pereza. Pero dice, más el alma de los diligentes será prosperada. Pues obviamente totalmente lo contrario. El versículo 7 del capítulo 13 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. O sea, tú vas a atrás, dices. Esto me pareció chévere porque vemos que hay gente que cree tenerlo todo, que tiene muchas cosas, pero realmente vamos a ver y les faltan las cosas más esenciales o básicas que uno piensa que hay que tener. No sé, cordialidad, disciplina, humildad, amor, sencillez. Pero también está el otro lado. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y hay gente que se la pasa quejando de lo que tiene o de lo que le falta, de lo que no tiene. Pero realmente acá dice que pretenden ser pobres, pero realmente sí tienen muchas cosas. Entonces acá va el otro punto. Nosotros tenemos cosas, pero a veces no las valoramos. Puede que tengamos, no sé, un celular, que no, que es Samsung y quiere un iPhone. Entonces decimos, no, yo soy pobre porque no tengo, pero realmente sí tenemos un celular que alguien realmente pobre no podría tener. Obviamente es una, o sea, es una analogía materialista y muy simple, pero es eso, o sea, tanto si dices tener, ten cuidado como de saber tener lo que realmente importa, y si dices que no tienes, mira que realmente no tengas, porque realmente sí tenemos muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Y el versículo 8 dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Eso es interesante porque queda el rescate de la vida está en sus riquezas. Entonces acaba un punto. Entonces, ¿cuáles son esas riquezas? Como cuáles son sus riquezas. Porque si dice que el rescate de su vida está en eso, acá lo interesante es saber que su rescate está en eso porque sabe que sus verdaderas riquezas no son materiales, sino que es Dios y todo lo que proviene de él. El versículo 12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y eso es chévere porque Dios no solo promete, sino que Dios cumple. Y lo hace en el tiempo perfecto. Entonces es interesante porque digamos que muchas cosas se nos prometen en el mundo, las personas nos pueden prometer muchas cosas, pero acá nos dice que esa esperanza que se demora es tormento de corazón. Porque claro, o sea, no sé, no sé si yo necesito un dinero y sé que necesito eso para poder estudiar y alguien me dice, yo te lo voy a dar, y pues claro, qué alegría. Pero si se demora y nunca me lo da, va a ser un tormento porque va pasando el tiempo. Y eso es lo que pasa cuando dependemos o confiamos en una persona. El punto es cuando sabemos que Dios está orando y está actuando. Sabemos que Él no solo promete, sino que cumple, pero más importante es que cumple en el tiempo perfecto, en el tiempo que es. Porque acá dice la esperanza que se demora, porque sí es esperanza, pero si se demora, ¿qué sirve? No sé, me quiero casar, pero llegó a los 120 años y muero. Pues tuve la esperanza, pero nunca sucedió. El problema es que Dios no deja que eso suceda. Dios promete, Dios cumple y lo hace en el tiempo perfecto. El versículo 4, el versículo 4 dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Esto es chévere porque, 14, perdón, sí, 14. Es chévere porque dice que la ley del sabio es manantial de vida y es la que le permite apartarse de los lazos de la muerte.
está hablando claramente de la palabra, porque si no fuera por la palabra y por su amor y su gracia, no podríamos apartarnos, porque tiene que haber algo mayor o algo más poderoso, algo más grande que nosotros, en donde podamos confiar plenamente y que sea mayor a nosotros y que sea tan grande que pueda producir un cambio genuino en nosotros. Un cambio, porque que una persona cambie no es fácil. No es fácil, porque sí es fácil que las cosas cambien, pero que una persona cambie es muy difícil. El ser humano es muy complejo. Pero debe haber algo tan poderoso que haga posible esto, y pues eso fue la cruz. La cruz fue un hecho tan magnífico, tan grande y tan poderoso, que es lo que permite que una persona cambie. Y si nos ponemos a pensar, realmente que una persona cambie no es tan fácil. O sea, ¿qué es lo que intentan en la cárcel? Que las personas cambien. Muy pocas veces lo logran, ¿sí? Pero que hagan cambio. Y eso solo hablando de algo de pronto superficial. Cuando hablamos de un cambio interno, que estamos hablando literalmente de un cambio total de la vida, se necesita algo mucho más poderoso. Y acá dice la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dale. En el versículo 16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Me parece chévere como eh, nos da pequeños tips eh, para que seamos personas sabias, y una de ellas es que procedamos con cautela, que las decisiones que tomemos las tomemos pensando sabiamente. Esto nos ayudaría mucho a evitar peleas que sabemos que podríamos haber evitado, para administrar mejor el tiempo, para tomar decisiones correctas. O sea, realmente con cada decisión de nuestra vida nos tomamos el tiempo de proceder con sabiduría, de proceder con calma, de proceder con cautela, de no responder simplemente a nuestros impulsos, pues nos vamos a evitar y nos evitaremos muchos dolores de cabeza, muchos errores, muchos problemas. ¿Y no es el otro? El 20. Ahora, el 19. Entonces, el 19 dice, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Dicho esto porque vemos que lo que está hablando en el versículo 12, que dice que la esperanza que se mora es tormento, pero acá dice, el deseo cumplido regocija el alma. Claramente, porque volvemos, Dios no solo nos promete y nos crea cosas que no nos van a llenar y a regocijar verdaderamente. O sea, lo que él promete, lo que él hace, es genuino y realmente llena. Y dice, pero apartarse no es abominación a los necios. Entonces, chévere porque, pues yo lo veo, claro, es un golpe, digamos, fuerte a Satanás, porque que alguien se aparte de los caminos del mal, lo que les decía, o sea, es un cambio grande, o sea, no es como de un momento a otro que suceda, es algo importante. Y acá dice, es abominación a los necios, claro, o sea, pensamos la palabra abominación, es como repudio, ¿sí? Entonces, claro, cuando alguien se aparte del mal, pues básicamente no, o sea, no le va a gustar que se aparten del mal. El versículo 20 dice, dice esto, sí. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto es el típico dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y realmente esto no es algo de lo que nos podamos librar nosotros mismos, porque todos caemos en esto. No es malo de adaptarnos al entorno en el que nos encontramos. Me parece muy interesante porque es justamente algo que estoy viendo en la universidad, y habla de cómo es algo intrínseco del ser humano, que actúa de una manera diferente solo a cuando están en masa, en un grupo, en un colectivo, ¿no? Y que al final este comportamiento no es algo como que solo le pasa a algunos, sino que todos lo tenemos, solo que algunos se manifiesta más por, pues, no sé, ustedes han visto como tal vez estas ideologías, estos grupos que cuando se unen en estas marchas, pues no siempre es malo, pero estas marchas, no sé, como que tal vez hay más valentía y más coraje para enfrentar a las autoridades, o hay más valentía para expresarse, no sé, el punto es que realmente todos los seres humanos, de acuerdo a que al lugar o a la masa o al grupo en el que nos encontremos, al que nosotros decidamos estar, vamos a empezar a presentar esos mismos comportamientos. Y asimismo, si nosotros andamos con sabios, pues vamos a empezar a ser más sabios, a escuchar sabiduría, a escuchar consejos sabios.
Sí, pues eso iba a decir yo. ¿Qué otro versículo pones? Dice, entonces, el 23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Ah, no, ese no. El 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso es chévere porque, digamos, bueno, yo lo digo bien, pero hoy en día tanto chino malcriado y tan chocho, por así decirlo, y vemos que es por esto mismo, porque es que el que tiene, los padres creen que no corregirlos o detener el castigo es amarlos, pero realmente acá dice que tiene el castigo su hijo aborrece. Y es lo que vemos hoy en día, tantos jóvenes eh, sin necios, tantos jóvenes necios y como orgullosos y como tontos, porque es que no tuvieron una buena crianza. Pero acá dice, el que lo ama, el que verdaderamente ama a su hijo, lo corrige. ¿Sí? Lo corrige. Es lo que hace Dios con nosotros. O sea, digamos, pensemos que, digamos, podemos ver de dos formas las consecuencias y la corrección. Digamos que si yo peco o me equivoco, digo, sí, hay consecuencias. Pero si lo vemos en el ámbito de Dios, si yo me equivoco o si yo peco, más que consecuencias lo vemos como correcciones, ¿sí? Porque realmente sabemos que es por amor. Claro, todos nos equivocamos, o sea, tanto el bueno como el malo. Entonces, no sé, eh, el malo se robó un lápiz, un niño chiquito se robó, bueno, no un niño, se robó una moto, ¿sí? Sí, y Anhelo, listo, se la borró. Obviamente van a haber consecuencias, puede que lo atrapen y a la cárcel. A diferencia, pensemos del, bueno, se robó la moto también. Digamos, pero es que no tenía de pronto, no sé, obviamente no son excusas, no, pero que no tenía para alimentar a su familia, entonces que se lo robó para poder alimentar a sus 6 hijos, ¿sí? Claro, las consecuencias siguen siendo las mismas. La diferencia es que él sabe que se equivocó y ya deja de ser, sigue siendo una consecuencia, pero ya se transforma en una corrección, sabiendo que él sabe que tiene que pagar por lo que hizo y puede ver en esas consecuencias, esa corrección, el amor de Dios. Seguramente puede que los dos vayan a la cárcel y quién, o sea, es un ejemplo. Quién sabe, de pronto el bueno y el que es hijo de Dios, por así decirlo, el que entendió, puede que salga antes, ¿sí? Es un ejemplo, puede que no, pero el punto es ese, el punto es que cambia, el hecho es que cambia, con Dios las cosas cambian, dejan de ser en tanto consecuencias, sino que se vuelven correcciones, precisamente por ese amor de Dios, es lo que dice la palabra, no me acuerdo dónde, pero es lo que dice, y dice desde temprano lo corrige, o sea, no es como, obviamente no sirve corregir a un viejito de 60 años, sí sirve, pero si no lo dice desde temprano, pues probablemente lo hice sufrir durante 60 años, cuando lo pudo haber corregido chiquito, que es mejor, y acá lo dice, desde temprano lo corrige. Y desde temprano podemos ver esta etapa de la juventud, por eso vemos Proverbios. Ahora vamos con el capítulo 14. El capítulo 14, el versículo 5. Dice, el testigo verdadero no mentirá, pues el testigo falso hablará mentiras. Esto es interesante, o sea, puede parecer obvio, pues es que es obvio. El testigo verdadero no miente y el falso habla mentiras, obviamente. Pero acá lo vemos como un absoluto. Primero, el testigo verdadero, ¿cómo podemos identificar ese? Como el que vimos en versículos anteriores, que dice que es el que declara justicia. Claro, ¿y qué podemos ver que es cuál es la mayor justicia? Declarar justicia, la palabra de Dios. La palabra de Dios que sobrepasa tu entendimiento y la cual nos regimos nosotros, ¿sí? Porque si necesitamos una autoridad, necesitamos algo mayor, lo que decía, algo más poderoso. Y esa es, si vemos que alguien declara la justicia y es testigo verdadero, sabemos que no mentirá, pero lo estamos diciendo a veces, no va a mentir, es un absoluto. ¿Y por qué nos lleva a esto? Porque esos testigos verdaderos son las personas con las que vale la pena estar, con las que vale la pena tener amistades. Pero dice, más el testigo falso hablará mentira. Este testigo falso podemos verlo como el que siembra discordia. Entonces acabamos nosotros. Si tenemos un amigo que sabemos que es mañoso y que sabemos que siembra discordias y sabemos que no es leal, en algunas ocasiones, ¿sí? Sabemos como que se pone el primero o de pronto como que en el bien. Pues acá sabemos que no solo a veces, sino que realmente siempre va a hablar mentiras. Y es alguien que no debemos confiar, es alguien en que debemos tener cuidado. Obviamente no es alejarlo y decirle chao, no, obviamente ya tenemos 14 capítulos anteriores que nos dice que realmente si amamos a alguien, pues hay que corregirlo.
El versículo 8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Eso es chévere porque la ciencia del prudente está en entender su camino. Es decir, entiende que es malo, entiende que necesita ayuda y entiende que necesita huir. Ese es su camino. ¿Su camino cuál es? ¿Cuál es el verdadero camino? El único camino que nos puede traer alegría y el único camino que nos puede traer seguridad y confianza, Jesucristo. Ese es el verdadero camino. Pero para entrar en este camino hay que entender que somos malos, que necesitamos ayuda y que debemos huir del maligno. ¿Sí? Entonces, y es lo que dice acá, la verdadera ciencia de este prudente es entender que sus caminos, porque ¿qué es más importante? Al final, lo que veíamos, de nada sirve si gana el mundo si pierde su alma. Acá lo dice, la verdadera ciencia es entender que si perdemos nuestra alma de nada sirve, básicamente. Hacemos al versículo 10 y el 13. 10 y el 13 me salto el 11, o sea, ya digo el 12, pero es que el 10 y el 13 veo que se unen en qué sentido. El 10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Y el 13 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Entonces yo veo hecho esto porque el que conoce la amargura de nuestra alma es nuestro corazón. Claro, nosotros podemos aparentar estar de alguna forma o ser alguien o escribirle como que todo ok, ¿sí? O con nuestra familia, pero realmente nuestro corazón sabe que la amargura que carga nuestra alma, el dolor que carga nuestra alma. Y vamos en el versículo 13, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y pues no sé si le ha pasado a todos, seguramente sí, seguramente a varios, pero vemos como muchas veces en ocasiones, quién sabe si ahorita en ese momento, si antes, nosotros tal vez nos reíamos, pero sabíamos que por dentro estábamos doloridos, ¿sí? Era como pues, las máscaras de las que se hablan, pero más allá de una máscara es algo real, no solo es una máscara, es lo que yo soy y es que es como nuestra forma de actuar, como si no conociéramos otra, porque tenemos que aparentar, porque claro, ¿quién le gusta verse vulnerable frente a los demás? Y acá lo dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, ¿sí? Pero acá vemos algo, y es que el versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y acá el punto, que al hombre le parece derecho. Y la cuestión es que nos engañan. Claramente este mundo nos engaña, o sea, nos hace creer que ocultar las cosas es mejor, que no, que debemos estar solos, que no debemos ir con alguien para pedir ayuda. Y esos caminos nos parecen derechos. Decimos, no, pues sí, es lógico, porque voy a cargar a alguien como con mis problemas o quién me va a ayudar. Pero esos caminos que parecen derechos, su fin es camino de muerte. Y lo que vemos, si continuamos aislándonos y estando solos, si no buscamos ayuda en las personas que sabemos que debe buscar, no voy a buscar ayuda en el vagabundo de la esquina, pero si buscamos, sí, si no, al final nosotros vamos a terminar, somos nosotros que vamos a terminar más adoloridos. Pero obviamente esto cuesta algo y es los primeros versículos que leímos y es la humildad, el humillarse. Más allá es como dejar el orgullo, porque claro, pues a quien le gusta sentirse mal y decirle a los demás, a nadie. Pero pues esos caminos al final que parecen rectos no lo son. El versículo 15 dice, es simple, todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Eso es lo que habla, eso es lo que decía ahorita Esteban, es justo eso, como el sabio teme y se aparta y el insensato se muestra confiado. Entonces es curioso porque el sabio es el que debería mostrarse confiado y el insensato es el que debería apartarse. ¿Sí? Pero dice que acá el sabio teme y se aparta. Es decir, apartarse es ser sabio y no mostrarse confiado frente a todo es que mostrarse confiado frente a todo es ser insensato. Y acá por eso es que entendemos que esta sabiduría no es de la tierra, sino es sabiduría divina. Y por eso es que vemos más adelante cuando Jesús vino al mundo a salvar a los enfermos, a fin de que los sabios del mundo se dieron cuenta que su sabiduría es vana. ¿Sí? Entonces es interesante porque si realmente somos sabios, nos vamos a apartar del mal. Y no vamos a mostrar no nos vamos a mostrar confiados. Ojo, porque nuestra única confianza es en Dios. O sea, ¿en qué más vamos a confiar? Es que ni siquiera en nuestros padres, o sea, porque sabemos que aunque padre, madre que fallaran, Dios está ahí, ¿sí? Sabemos que hay algo superior y por eso es que podemos decir, venga, confío en mis padres porque sé que Dios está en control y sé que los puso ahí por algo.
pero ahí es donde ponemos nuestra confianza. El versículo 19 dice, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Básicamente Dios es glorificado, Dios cuida de sus hijos. El versículo 22 dice no yerran a estos chéveres, me gustó porque dice no yerran, como no se equivocan los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzan los que piensan el bien. Claro, o sea, al final los que piensan el mal van a equivocarse, o los que se creen esa mentira, porque nosotros, pues obviamente, como hijos de Dios, no es que pensemos el mal, pero verdaderamente somos atacados con malos pensamientos. El problema es cuando creemos esos malos pensamientos como propios, es decir, creemos esas mentiras como verdades y ya empezamos a pensar mal, porque algo que no pensamos nosotros, pero lo dejamos entrar y lo interiorizamos, pues es lo que nos se vuelve piedra de tropezadero. Pero acá dice, misericordia y verdad alcanzan para los que piensan el bien. Y es lo que dice la Biblia, piensen en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable, porque al final nuestros pensamientos nos pueden, ¿cómo se llama eso? Condenar, condenar. Versículo 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, lo que decíamos. La fuerte confianza, la verdadera confianza está en el temor de Jehová. El versículo 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Sí? No nos dice que no nos enojaremos, ¿sí? No está diciendo el que no se enoja, está diciendo el que tarda de enojarse. Si yo digo el que tarda en enojarse, estoy dando a entender que sí se va a enojar, pero que probablemente se vaya a demorar, ¿sí? Y acá lo dice, el que tarda en enojarse, grande es entendimiento. Sí, no es no enojarnos, sino ser pacientes. Y cuando nos enojemos, recordar el principio, airaos pero no pequéis. El versículo 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Eso es chévere porque, pues básicamente nuestro hacedor, ¿quién es? Es Dios. Y no solo al pobre, a las personas, ¿sí? Pero claro, al pobre, es decir, al que no tiene, y yo ¿cómo decirlo? Como lo lastimo más, pues acá dice realmente afrenta a su hacedor. Más el que tiene misericordia del pobre, honra a Dios. Porque acá vemos, hay un principio, más allá de las personas, es para la gloria de Dios. Claro, no es, yo te amo solo porque, ay, yo te amo solo porque Dios me dice que, solo porque, ¿qué? No, yo te amo solo porque quiero quedar bien con Dios. Entonces, ¿cómo entonces? Sería un amor inestable, porque el verdadero amor es sufrido, es benigno, nada lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Entonces, entender esto. Es para honra a Dios, ¿sí? Pero no lo hacemos únicamente pero es yo quiero ganar honra, yo quiero ganar esto, sino porque realmente amamos, ¿sí? Amamos. Y no solo que amamos porque sí, sino porque Dios nos amó primero. Por eso es que podemos amar. El versículo 32 dice, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Entonces, chévere porque aún en su muerte, aún lo que parece perdido, nosotros tenemos esperanza y es Dios. El versículo 35 dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido. Hecho que es con aquel que reconoce su pecado, ¿sí? Su debilidad, pero no se queda ahí, sino que cambia. Eso es bonito. Y pasamos al último versículo, al último capítulo, que es el capítulo 15. ¿Sí, cierto? Es el capítulo 15. Ahí solo tengo 3 versículos. Ah. Bueno, dice, el versículo 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos. O sea, vemos que él es poder en todas partes, ¿sí? No es solo como acaba allá, sino que Él es mayor en mí, pero también en el mundo Él sigue siendo mayor. No es solo porque yo soy cristiano, entonces inmediatamente se vuelve como el más poderoso, no. En el mundo entero Él siempre va a ser mayor, sea bueno o sea mal. Por eso es que nada se sale de su control. El versículo 4 dice, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento. Entonces es lo que hablamos antes, como el poder de la lengua y de las palabras, de lo que decimos. El versículo 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. Esto creo que ya lo habíamos hablado antes, y es ver cómo la sabiduría eh, deja de ser
o no, no deja de ser, sino que la sabiduría pasa a ser no solo como un conocimiento del Altísimo, que es lo que veíamos, sino que también trae alegría al corazón y hermosea el rostro. Entonces entender esto es como, si soy sabio, entonces soy más bonito, pues no es así, y es en ese sentido, sino que trae paz al corazón, es decir, como que apacigua el rostro, ¿sí? Y por eso es que cuando nos deben ver, se debe notar algo diferente. Sí, así como cuando uno nota que alguien tal vez es como ladrón o algo así que se le nota la En- cara. O como que alguien es a la gente y se le nota. sí, es como de acuerdo a sus actos, o sea, de acuerdo a sus hábitos, sabemos cómo es alguien, cómo es una persona. No sé si no. El versículo 15 dice, el versículo 15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete. Volvemos a lo mismo, claro, todos los días del afligido son difíciles, por eso es que nuestra esperanza es Dios, ¿sí? No yo ni lo que yo puedo hacer. Versículo 16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová. Es lo que veíamos, de qué sirve si gano todo si pierdo mi alma. Pero cuando tengo ese temor de Jehová, así tenga poco, va a ser mejor que el gran tesoro donde hay turbación, donde no hay felicidad. El versículo 17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, lo mismo, pero hay amor, que que un buey engordado, pero hay odio. ¿Sí? El versículo 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y es chévere ver esto porque nosotros podemos tener muy buenas ideas o creer, ay, ¿será que Dios, cómo es esto o aquello? Pero si no tengo como un grupo de amistades, un círculo o personas con las cuales apoyar mis ideas, mis innovaciones o mis pensamientos, pues acá dice, no van a prosperar. Por eso es que nos dice tanto como buenos amigos, buenas amistades. El versículo 23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Es chévere ese, y la palabra a su tiempo, cuán buena es, porque es decir que la palabra fuera de tiempo, pues no es buena. Entonces, no sé. Por ejemplo, es decir, algo tan común hoy en día, decir como te amo. Claro, el decir te amo, ¿sí? Esa palabra fuera de tiempo, pierde su valor y lo bueno y se puede convertir en algo malo, ¿sí? Porque si no lo digo en el tiempo que es, a su tiempo y entendiendo lo que significa, pues realmente no voy a poder entender como todo lo que conlleva y el peso de eso. Pero realmente cuando yo digo te amo, esa palabra a su tiempo, ¿cuán buena es? Claramente, porque significa que si lo dije en el tiempo que es porque entendí, porque entender que es amor, pero entendí lo que es, lo que se hay que hacer, lo que significa. Y realmente no, realmente es buena. Acá lo dice, cuán buena es. El versículo 29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Y esto es chévere porque nos dice cómo él escucha nuestra oración. Como, como no solo oramos porque sí y bla, 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 no, sino que realmente escucha nuestra oración. Él escucha la oración del justo y es bonito esto porque sabemos que él está ahí. ¿Sí? Él es nuestro Padre y nos escucha. Él es nuestro Padre y nos escucha. Y lo que veíamos ahorita, nos escucha y no se queda callado, en el sentido, no porque nos tenga que responder todo lo que decimos, sino que aun cuando se queda callado es una respuesta, pero en el sentido que no, no hace nada, ¿sí? No nos deja sin una solución, porque entonces estaríamos perdidos. Aun cuando calla, aun cuando vemos que probablemente no nos responde, nos deja algo, que es, confíen en mí, la esperanza de saber que, listo, si esto no es fácil, si no me vas a responder esto, es porque sé que no me conviene y porque tienes algo mayor, ¿sí? Es el punto. Dios nunca nos deja sin una respuesta, en tanto que no nos deja sin una solución. No es que nos conteste todo, sino que siempre nos da la esperanza de que hay algo más. Y eso es la esperanza que tenemos, saber que Él tiene el control de todo, ¿sí? Como que pase lo que pase, Él escucha nuestras oraciones y no solo promete, sino cumple y lo hace en su tiempo de vida. Entonces, eso, nuestra esperanza no está en lo que yo puedo hacer, nuestra esperanza no está en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Él hará y lo que ya hizo. Entonces, eso. Y ya, sí, ya. Bueno, entonces, con eso concluimos
estos primeros 5 capítulos en esta nueva modalidad. Pues no sé si alguno tiene alguna duda, algún aporte, algo que quiera comentarnos, algo que quiera compartirnos. Puedes irnos por el chat o activar el micrófono. ¿Qué opinan? Bueno, pues gracias por acompañarnos nuevamente. Entonces, pues ya saben, el próximo lunes a las 5 p.m. Entonces vamos a estudiar desde el versículo 16, 17, 18, 19, 20 hasta el 20. Del 16 al 20. Entonces, pues traigan, va a ser, bueno, no va a ser el próximo lunes, sino de hoy en 15, para que podamos tener más tiempo de prepararlo, de estudiarlo, de traer preguntas, de traer notas y todo esto, y pues que también no nos consuma tanto tiempo. Entonces, bueno, eso es todo. ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien en todo lo que estén haciendo. Recuerden, pues, seguir orando, seguir buscando a Dios, y que podamos seguir cada uno creciendo en la medida que Dios nos permita y nos ayude. Bueno, que estén bien todos. Adiós. Gracias a ustedes por acompañarnos. Chao.